Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señorías. Tengo que comenzar dando las gracias, señor consejero. La alegría que me da el saber que mi grupo le marca las pautas de la política de su gobierno. Es de verdad loable que la semana pasada usted lo haya reconocido aquí. Y me estoy refiriendo a aquel momento en el que usted puso de manifiesto su imposibilidad de comparecencia a petición propia para explicar a toda la Cámara este acuerdo de tanta importancia para la economía asturiana, al menos a mi entender, no sea el suyo. O quizá, como le dije la semana pasada, todo se debía a que el Gobierno socialista rehúye una vez más de hablar con los representantes de los ciudadanos, a los que usted, por cierto, desprecia, como también en su última intervención hizo. Quizá sea este, por tanto, un acto de escapismo. Le pregunté en aquel momento por qué este acuerdo, que conlleva recursos públicos aparejados, no había pasado por el Parlamento. Y no me contestó. Bueno, o me contestó, mejor dicho, yéndose por las ramas. Como usted acostumbra, con demagogia, lo normal. Así que le vuelvo a recordar lo que le dije el pasado jueves. El Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Parlamentario le parece una aberración que se repartan fondos públicos sin pasar por esta Cámara y sin contar con todos los colectivos afectados. Ya que la semana pasada no me contestó o no me quiso contestar, o a mí a lo mejor es que no me gustó la contestación que usted me dio, como posiblemente me va a decir a continuación, espero que lo haga. Bueno, o a lo mejor es que no me enteré de lo que usted me quiso contestar, que también puede ser un descalificativo que me haga a continuación a raíz de lo que hizo ya la semana pasada. Espero que lo haga esta semana, que me conteste esta semana, dado que ya le he dado tiempo para que se lo haya estudiado y le hayan preparado cuál va a ser la argumentación o la documentación. Así que espero, o más bien deseo, que me dé una respuesta sobre la razón que existe para que se repartan fondos públicos sin contar con esta Cámara. Y no me conteste que como es interventora general, como antigua interventora general del Principado de Asturias, debería de saberlo. ¿Pero qué es lo que debería de saber? Si es la Dirección General de Presupuestos la que se ocupa de elaborar los presupuestos y no la Intervención General del Principado. Estudiese, señoría, por favor, la estructura, las funciones de las distintas consejerías, no solamente de la suya, sino también de la de Hacienda, por ejemplo, y analice quién tiene esas competencias. Y es más, aún no tengo capacidad adivinatoria para saber cuáles van a ser los presupuestos que se van a aprobar en el 2017, 2018, 2019, pero todo se andará. Quizá lo consiga algún día, ojalá. Vuelvo a incidir en otra cuestión que ya le planteé, para que no solo me diga que no me leí los 109 folios, sino que así le doy otra argumentación novedosa para su elenco de epítetos hacia mi persona. Por ejemplo, puedo decir que me repito en las preguntas, pero es que usted no me contesta. No sabía, señor consejero, que usted valora un acuerdo de esta enjundia al peso, porque lo valoró al peso, 109 folios. Y, por cierto, se le olvidó añadir a esos 109 folios las 2 hojas de los anexos correspondientes a la exigua información económica vinculada a este asunto. Debe de ser que para usted este papel, como también lo definió la semana pasada, papel, pues no tiene importancia. Si usted no lo respeta, ¿qué queda para el resto? Espero que hoy nos dé algo más de información sobre las partidas presupuestarias a las que se refiere dicho mini informe económico. Por cierto, el secretario de Comisiones Obreras, en una entrevista en La Lupa, reconoció que los objetivos de los otros planes de concertación no se cumplieron. Dijo algo así como, igual se apretó, bueno, algo así no, literalmente, igual se apretó demasiado desde algún colectivo empresarial a sabiendas de que lo acordado no era realista. Por lo que volvemos a preguntarle, ¿dónde están las cifras de seguimiento? ¿Dónde están los objetivos? ¿Dónde están los indicadores? ¿Dónde están los resultados comparados? El estudio, la lectura, o como usted tenga a bien denominarlo, de este panfleto político, que no aporta gran cosa, como ya le dije, habla de temas sociales y sanitarios, enumera las leyes, los planes que piensan poner en práctica, menciona la lista de espera, modificación del mapa sanitario, cuando estas cuestiones se deben de abordar de forma parcelaria, debido a la enjundia, debido a la importancia que tienen, y de hecho se están abordando aquí en esta Cámara. Pero bueno, cada uno hace lo que cree conveniente con este acuerdo. Y parece que aquí ustedes han decidido pues, que sea un totum revolutum, que lo recoja todo, absolutamente todo. Dedica un apartado a las directrices subregionales del área central. Ya lo han publicitado a bombo y platillo, tratando de menoscabar económicamente a las salas. ¿Por qué?
Pues vuelven a recogerlo aquí en estas 109 páginas más 2. Dedican hojas y hojas a cuestiones de gestión burocrática. ¿Qué sentido tienen en este acuerdo? Aluden a la morosidad, cuando lo único que deben de hacer cumplir es la legalidad vigente. Hacen referencia al seguimiento y control periódico de la información suficientemente segmentada. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se lleva a cabo esta segmentación? Y una vez que determinen la causa de la morosidad, ¿cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo y que no figura en el acuerdo? Explíquemelo, por favor. O explíqueselo mejor a todos los ciudadanos, a todos los asturianos. Con respecto a las medidas contractuales y de control necesarias para garantizar el pago en el plazo a contratistas y subcontratistas, habló aquí hace una semana también. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? Más que al cumplimiento de la ley. Y, sin embargo, de nuevo, medidas para poner en práctica, ninguna. El apartado de contratación pública y cláusulas sociales, unas 6 páginas y media, como a usted le gusta calibrar las cosas. Pues 6 páginas y media que no son más que la exigencia del mero cumplimiento de la legalidad vigente nacional y comunitaria con la Directiva 24/2014. Recoge cuestiones evidentes como la compra pública innovadora, el cumplimiento de la normativa en materia laboral y medioambiental o los pliegos de condiciones tipo y pone el acento en la relación calidad-precio, no solamente centrarnos en el precio. Y otra cuestión es la reducción de los costes administrativos. También figuran los apartados de este acuerdo, pero tenemos que recordar que el CORA también nos mencionó a nivel nacional, que la normativa nacional lo exige y figuran en este acuerdo. Pues muy bien. Señor consejero, no sé si es consciente de que esto no debe ser objeto de un acuerdo, estas cuestiones, algunas de ellas sí, otras no deben ser objeto de un acuerdo entre sindicatos, gobierno y la FADE, porque muchas de estas cuestiones no exigen más que el mero cumplimiento de la legalidad. Y eso, señorías, por más que se empeñen en eludirlo, es su obligación, es la obligación del gobierno. Y, sin embargo, le dedican 3 escasas líneas en un apartado del programa Clúster. ¿En qué va a consistir? Porque no sé si con todos los colectivos con los que usted habló o hablaron, le dijeron que los clústeres son la única solución para todos los problemas, tal como se presenta en la actualidad. O si hay otras medidas en relación con esos clústeres. Por ejemplo, avanzar en unos clústeres más transversales, que permitan aprovechar las sinergias. En otro apartado hacen referencia a que fortalecer nuestro tejido empresarial implica aumentar el número de empresas y, en especial, modelos de gestión innovadora. ¿Han valorado la necesidad de consolidar las ya existentes? También es una pregunta. ¿Han pensado cómo van a evitar que se marchen hacia otras comunidades autónomas y en materia fiscal? No he leído nada. Quizá vengan esas 109 páginas más 2, a lo mejor viene y no las he leído. Pero yo no lo he visto. Y no me diga a continuación que el impuesto de sociedades es la única solución que tienen las empresas en materia fiscal. No me diga eso. Y que es una competencia nacional. No me diga eso, por favor. Que esas personas jurídicas, esas empresas, tienen otras personas físicas y, por lo tanto, se ven afectadas por impuestos. Transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, se ven afectados por el impuesto de sucesiones y donaciones, por el IRPF en su tramo autonómico. Y, por ejemplo, hoy mismo salía en prensa y leíamos en prensa que Asturias tiene 135 compañías con alto potencial para generar riqueza y empleo. Pero resulta que dice también en esta nota que la mayoría de ellas también afirma que no hacen más compras o aprovisionamientos en Asturias porque no encuentran los proveedores idóneos. Pues quizá habría que preocuparse por esas cuestiones. ¿Cuáles van a ser las políticas que se van a llevar a cabo con las micropymes? Esas que tienen menos de 10 trabajadores, que a duras penas pueden sobrevivir, que tienen serias dificultades de acudir a esas medidas de internacionalización a las que ustedes tanto aluden, o medidas de innovación, de I+D+I. ¿Qué les depara este acuerdo para ellas? Contéstenos, por favor. ¿Y la empresa familiar? ¿Se han fijado en ella? ¿Qué medidas van a adoptar con respecto a la empresa familiar? Empresa familiar que hace continuas propuestas de mejora en materia fiscal, en la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones, en beneficios fiscales en el impuesto de sucesiones, en beneficios fiscales en materia de impuesto de donaciones, en el ITP, en el impuesto de transmisiones patrimoniales jurídicos documentados, en el IRPF, en su tramo autonómico, como tienen otras comunidades. ¿Por qué no se fijan en esas otras también comunidades para aplicar esas medidas? Aquí también estamos hablando de empresas y también nos preocupan ese tipo de medidas fiscales. Y no estamos diciendo con ello que se tengan que reducir todos los tipos impositivos de nuestra comunidad, de los tributos que existen en nuestra comunidad autónoma. No es eso, por si quiere llevarlo por ahí. Han hablado con las cámaras de comercio, donde están determinados sectores representados. Me gustaría que me respondiese o que nos contestase a estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Fuera de todo proceso de diálogo nos hemos quedado. Nos molesta que otros adopten acuerdos. Pues sí, nos molesta que otros adopten acuerdos, pero que otros, un colectivo pequeño, reducido,
que no se extienda a todos los sectores de actividad económica de la región. Eso es lo que nos molesta. Que dejen excluidas a gente, que dejen excluidas a sectores, que dejen excluidas a empresas, por ejemplo, las empresas familiares. Por ejemplo, no habla de la concertación social, me dice que yo no hablo de concertación social, pues hable usted. Hable usted de concertación social, porque se pasó 3 minutos haciendo una elucubración de no sé qué, porque realmente no sé a qué hacía referencia, aparte, bueno, críticas y más críticas, pero bueno, es lo que usted acostumbra a hacer. Y, por lo tanto, si nosotros no sabemos qué es concertación social, enseñe usted a los que no saben. Estamos aquí para aprender. Ejerza de docente, estamos aquí. Yo no respeto a esa Cámara. ¿Cómo tiene vergüenza de decirme a mí que yo no respeto esta Cámara? Con la educación con la que me dirijo a usted, a diferencia de lo que usted hace con los demás. ¿Cómo se atreve? Lo que yo no hago es embarrar, que es lo que usted acostumbra a hacer aquí y de forma continua, embarrar esta Cámara. Pero a mí no me gusta. Yo prefiero hablar de otro tipo de cuestiones, hablar de argumentos. Y es lo que voy a seguir haciendo. Y realmente esta carta de concertación, este acuerdo de concertación, perdón, es que se me iba la cabeza, con carta a los Reyes Magos, pues sigue vacía de datos económicos. Y a mí es que me preocupa. Me sigue preocupando que no haya unos datos económicos, me sigue preocupando que no haya unos objetivos, me sigue preocupando que no haya unas medidas que cumplir, que no haya unos indicadores que poder evaluar para saber si se ha cumplido. Porque le recuerdo lo que le dije anteriormente. El secretario de Comisiones Obreras decía que los acuerdos anteriores no habían sido del todo efectivos. Pues estos van por el mismo camino, porque al final lo que hacen es una mera reproducción de los anteriores. Únicamente cambian un poco, tergiversan, le cambian el formato, le lavan la cara, pero el contenido es el mismo. Seguimos igual que en temporadas pasadas. Y recordarle también el último informe del BBVA, Observatorio Regional, que es a mí lo que me gusta hablar, de datos, es lo que me gusta. Coloca Asturias en el último puesto del crecimiento económico del PIB en el 2016, con un 2,1%, frente al 2,7% de media nacional y del 2,3% en el 2017, ocupando el segundo puesto en ese momento, en el 2017, frente al 3,1% del 2015. El informe sigue diciendo que las dificultades para la creación de empleo en nuestra región muestran la debilidad de la capacidad de recuperación económica. Parece que estas noticias no son buenas noticias para Asturias, por desgracia. ¿Qué piensa hacer al respecto? Lo de siempre ya no vale, señorías, a que busque otra cantinela, por favor. Con respecto al empleo, el párrafo referente a las personas con discapacidad es una vergüenza. Y es una vergüenza porque en sus 4 líneas lo único que se dedica a hacer es a reproducir lo que trae el Estatuto de los Trabajadores y la legislación específica para este colectivo. Por lo tanto, medidas, ninguna, 0. Plan de retorno del talento ligado a los centros tecnológicos asturianos es una buena idea, que lleva años reclamándose. Bienvenida sea. Pero, sinceramente, ¿cómo piensan ligarlos a unos centros tecnológicos de los que ustedes se desvinculan? Hoy son patronos, mañana no, hoy la abren, centro tecnológico, mañana cierran el centro tecnológico. ¿Qué estamos jugando? El SEPEPA, el Servicio Público de Empleo. Es difícil comprender que tenga unos datos, unos índices de colocación que no superen el 2%. Y a partir de este dato, ¿todavía cree que pueden desarrollar políticas activas o cambian la situación, el Servicio Público de Empleo, la forma de organizarse, la forma de gestionarse o no conseguiremos resultados? Lo de siempre, vuelvo a repetirle, no vale. ¿Cuáles son las políticas que piensa llevar a cabo para acercarse a las empresas y ver sus necesidades reales? Si no me conteste que no me lo leí en el acuerdo, por favor, que ya me lo dijo la semana pasada, en 6 ocasiones. Durante 3 minutos. En 3 minutos me lo repitió 6 ocasiones. Hoy me lo volvió a decir. ¿Qué capacidad tiene usted de saber lo que hago o dejo de hacer en mi intimidad? Es una suerte, ¿eh? Me parece que esto es el libro de Petete que todo lo contiene, que todo lo tiene. Es un texto que tiene literatura pero que no tiene bases sólidas, no tiene medidas, no tiene objetivos, no tiene indicadores. ¿Cuándo piensan vincular el programa informático Asturcom 21 a las inversiones? Y ya, bueno, termino porque se me pasó el tiempo. Y me va a contestar lo que quiera. Uno de los firmantes de este acuerdo, del acuerdo de concertación, del acuerdo para la competitividad económica y la sostenibilidad social, el ACCES, el programa informático ACCES, no tengo dudas si es la aplicación informática el programa o es el acuerdo. Bueno, pues este acuerdo, uno de los firmantes fue el secretario general de Comisiones de Asturias, en la entrevista que le hicieron, reitero, en La Lupa la semana pasada, y reconoce que no hay dimensión de mercado en Asturias para cubrir el paro. Y por ese motivo hay que mantener el salario social. El secretario de Comisión está reconociendo que en Asturias no hay trabajo para todos los ciudadanos y que muchos tendrán que irse.
Por tanto, le recomiendo que adopte medidas de cara a la empresa, que salga a la calle, que mire a la empresa, que entre en las empresas, en los sectores económicos y los analice realmente.